siempre nos han mencionado que esta metodología es muy buena, que nos ayuda a identificar controles críticos. Y hoy día lo que quiero es comenzar a hablar con ustedes acerca de cómo se crea Botine, cómo es que hay algunas metodologías que se insertan para dar nacimiento a Botine y cómo es que esta metodología nos puede ayudar a poder no solamente, ojo, no solamente identificar controles críticos, porque para esto no fue creada esta metodología, sino es que, exclusivamente para esto, mejor dicho, sino es que Botine une a varias metodologías para dar nacimiento a ella, para poder identificar un peligro que definitivamente no siempre tiene una connotación negativa. Siempre hemos mencionado que el peligro puede tener una connotación positiva o negativa, va a depender mucho de la potencialidad de daño. Y es que mientras la energía esté controlada, no hay potencial de daño. Y cuando esta energía se descontrola, comenzamos a hablar de potencial de daño. Entonces, identificar un peligro no es que yo vaya a identificarlo, ya sabemos quién es, pero vamos a poder analizar la potencialidad de daño que tiene este, mediante, lógicamente, su evento top, que es el momento donde se pierde el control de la energía y nos desencadena lo que es básicamente la causa de la pérdida del control de la energía y la consecuencia que este descontrol de la energía puede generar. Para ello se utilizan lógicamente dos temas de barrera, la barrera preventiva, que me ayuda a poder nuevamente controlar la energía, y la barrera mitigadora, que definitivamente lo que hace es disminuir el potencial de daño. Entonces, para ir ya ingresando a lo que viene a ser Botany, tenemos que hablar un poco de cómo nace Botany. Y bueno, se dice que los primeros diagramas reales de Botany aparecieron en una industria química británica, en una fábrica de pinturas, bajo la metodología Hassam, que era un análisis de peligros en los años 70. Pero el origen exacto del cómo se crea hasta el momento no es claro. Ya porque hay varias empresas que comenzaron a utilizar Botany de una manera distinta, con algunas, lógicamente, diferencias, que les daban los resultados en esos momentos. Así que el punto de quiebre se da en el accidente catastrófico de la plataforma petrolífera Piper Alpha en 1988, donde se despertó la conciencia, una gran conciencia en lo que respecta a la industria de petróleo y gas. Y después de que el informe de Lord Cullen llegara a la conclusión de que se había o que había una muy poca comprensión de las amenazas, que lógicamente son las causas de lo que, cómo perdemos el control de la energía, se impulsó y se elevó a obtener un mayor conocimiento sobre la causalidad de los eventos y desarrollar en forma sistemática para asegurar el control de estos. Recordemos siempre que la causalidad de un evento, normalmente los eventos son multicausales, eso ya lo hemos hablado. O sea, encontrar un error dentro de la multicausalidad, sí, es cierto, lo vamos a encontrar. Y es que siempre un accidente se va a generar por un error. Pero el error ha tenido que ser causado por diferentes factores, que pueden ser factores personales o factores laborales. Y siempre estos parten en base al fallo latente que está inmerso o incrustado dentro de la organización, dentro del sistema. ¿Listo? Entonces, ya teniendo este concepto y estos estudios que se fueron realizando en base a este accidente, ya es que en los años 90 el grupo Shell adoptó el método Botany como un estándar de la compañía para el análisis y la gestión de sus riesgos, lo que nosotros normalmente conocemos como hiper, ¿cierto? Que está mal dicho porque el hiper
Es justamente esto, el análisis y la gestión del riesgo. Entonces, las metodologías son muchas para poder generar un hiper. Dentro de ellas está Botany, dentro de ellas estarán las que tenemos, como el Hasib, Hasop, Hassan, FTA, FTE, etcétera, ¿entienden? Pero está mal dicho decir, bueno, ¿sabes qué? Te voy a enseñar el hiper. El hiper entonces es el análisis y la gestión de riesgos. Que tú me enseñes las diferentes metodologías, eso es otra cosa, pero todos tienen un mismo principio, que es el análisis y la gestión de los riesgos. Entonces, Shell facilitó una amplia investigación en la aplicación del método Botany y desarrolló una regla estricta para la definición de todos los componentes, porque hay que conocer los componentes para poder aplicar Botany. Después de Shell, el método Botany rápidamente ganó apoyo en toda la industria y se denominó como diagramas de Botany, porque es así, se genera un diagrama justamente con todos los elementos que tiene Botany. ¿Listo? Los cuales parecían ser una herramienta visual adecuada para mantener una visión general de las prácticas de gestión de riesgos. Bueno, pues en la última década, Botany también se extendió fuera del ámbito del petróleo y gas, porque ya ingresó a la aviación, a la minería, al rubro marítimo, a la química, a la salud, por nombrar algunos otros, porque ya ha comenzado a tomar otro tipo de valor. Entonces, hablar de Botany no es una metodología que nació ayer o que nació anteayer, eso no es correcto, esto nació hace mucho tiempo, pero definitivamente ha ido modificándose en los diferentes años y también en los diferentes rubros, de acuerdo a las realidades de cada una de estas. Bien, pues se dice que, disculpen, que para poder generarse o dar nacimiento a un Botany, pues se unieron tres posibles metodologías o tres posibles métodos. El primer método, que es el método que está en el lado izquierdo, es un árbol de fallos, ¿ya? El lado izquierdo, donde está el tema de causas, donde está el tema de las barreras preventivas y donde termina justamente en el evento top, todo ello se genera con un árbol de fallos. En el evento top, en la parte central, ya comenzamos a hablar de un árbol de eventos, porque vamos a hablar acerca del tema de probabilidades y vamos a comenzar a utilizar los porqués. Porque una barrera puede fallar, ¿cierto? Si esa barrera falla, esa barrera preventiva o mitigadora falla, tenemos que preguntar por qué va a fallar. Y voy a colocarle otra barrera de para ese fallo. Entonces ya comenzamos a desarrollar lo que es un árbol de eventos, porque ahí vamos a comenzar a utilizar los famosos porqués. Y finalmente también vamos a ir trabajando en la parte derecha en lo que viene a ser un factor causal, una cadena de barreras, que es muy conocida, por ejemplo, cuando se utilizó en el tema del dominó, que un evento genera otro evento y básicamente ligado en una caída del dominó, de las piezas del dominó. Entonces se unan estas tres metodologías, faltándonos algo también importante. ¿Qué cosa? También ingresa, lógicamente, el famoso modelo del queso suizo de James Rizzo, para ya terminarle de dar forma, porque ahí nos va diciendo que las barreras no son perfectas y que las barreras pueden fallar y que justamente por esas ventanas o por esas fallas que se presentan en las barreras, porque recuerden que una barrera no es perfecta, ya que ha sido creada por un ser humano, entonces puede tener fallos. ¿Qué pasa? Por esas fisuras ingresa la energía, ingresa el peligro y se genera el evento top donde se pierde el control y vamos a tener que hablar de alguna consecuencia.
Entonces se unen tres metodologías, más el queso suizo, y dan nacimiento a un botán. Si hablamos un poquito del árbol de fallos, no estamos hablando de que un árbol de fallos también pues se creó hace muy poco tiempo atrás, no estamos hablando de los años 60, en los cuales se hizo muy popular en la industria nuclear y en la aviación. El árbol de fallos utiliza una lógica booleana donde tenemos alternativas, no dos alternativas y el sí o el no, y nos vamos dando lógicamente resultados de probabilidad, si es que pasa o no pasa. Entonces ahí inserta lo que es normalmente el what if, ¿no? El que pasa sí. Es un raciocinio que se manejaba hace mucho tiempo atrás y que hasta el momento también se utiliza. Lamentablemente, si tú no tienes información de probabilidades, de estadísticas sobre tu riesgo, sobre lo que te viene pasando, entonces es muy difícil poder aplicar un árbol de fallos. Porque justamente el fallo es la estadística que tú vas teniendo. ¿En qué normalmente está fallando? ¿En qué normalmente falla tu sistema? ¿En qué normalmente falla tu barrera? ¿En qué normalmente está fallando tu gestión del riesgo? Entonces, cuando tú ves en qué estamos fallando, tú vas generando y modelando un árbol de fallos, de una actividad, de un proceso, ¿ya? Entonces, el árbol de fallo originalmente cuantifica a menudo las probabilidades de fallo y calcula las posibilidades de tener una consecuencia. Entonces, es importante manejar muy bien esta metodología. ¿Por qué digo manejarla muy bien? Porque si tú quieres aplicar un botán, tenemos que entender de que un evento top se va a generar porque hay una causa. A esa causa le vamos a colocar nuestras barreras. ¿Y qué probabilidad hay de que las barreras fallen? Eso es lo que tú me vas a decir con tus estadísticas. Sí, no. Falló, no falló. ¿Cuántas veces falló esta barrera? ¿Cuántas veces no falló? ¿Y qué resultados tuviste? Entonces, si tú tienes esta información, tú puedes armar fácilmente un árbol de fallos con cantidades todavía numéricas, porque puedes decir que la barrera X tiene un 90% de efectividad dentro de tu empresa y un 10% de fallo. Y dentro de ese 10% de fallo, con otra característica, tendremos un resultado que a lo mejor te lanza que hay una probabilidad de 60-40. Y dentro de ese 40 podrás tener un 70-30. Y dentro de ese 30 vas teniendo. Y así sucesivamente se va armando el árbol. ¿Listo? Bien. Hablar acerca de ahora el árbol de eventos es hablar ya de una conocida metodología que también se utiliza en AICA, ¿cierto? Nosotros ya vamos a tener una barrera. Perfecto, muy bien, estamos claros. Tengo la barrera preventiva o la barrera mitigadora. Pero la barrera puede fallar. ¿Y por qué puede fallar? Porque no estaba consignada en tu sistema, porque es una nueva barrera que antes no la tenías mapeada, o porque es una barrera que lamentablemente no ha tenido una buena aplicación dentro de tu empresa. Entonces ya tengo el primer por qué. A ese por qué le puedo seguir sacando más porqués, claro. ¿Por qué falló, pues? ¿Y por qué falló? ¿Y por qué falló? ¿Y por qué falló? Y vamos armando, lógicamente, el árbol de eventos. Por eso es que aparecen dentro del botán lo que nosotros le llamamos el factor de escalamiento. Porque la barrera puede fallar. ¿Y por qué? Esa es la respuesta que cada uno de nosotros lo va a dar dependiendo de nuestras consideraciones. Porque no todas las barreras fallan. No todas las barreras fallan. Siempre hay barreras que lamentablemente tienen
una condición de fallo mayor que otras. Y vamos armando entonces. Lo mismo sucede con las barreras mitigadoras. Lo mismo sucede con las barreras mitigadoras. También pueden fallar. Porque si tú me dices, no, pero yo estoy contando con una brigada de rescate, ok, entonces yo te diría, ¿y esa barrera funciona? Sí, claro que sí. ¿Y por qué no podría funcionar? Ah, claro, no podría funcionar si no hicieron simulacros anteriores. Ah, ya. ¿Y por qué no hicieron simulacros anteriores? Es que no habían los recursos. ¿Y por qué no habían los recursos? Porque no se compró los elementos en almacén o porque no llegaron a stock. ¿Y por qué no llegaron a stock? Es que no se hizo el requerimiento con el tiempo. ¿Y por qué no se hizo el requerimiento? Y estamos llegando a un factor organizacional, que es justamente lo que nosotros llamamos factores de escalamiento. Vamos llegando a lo que viene a ser una cadena causal, un dominó. Porque una barrera, ¿cierto? Genera otra barrera, porque hay barreras complementarias. Eso lo vimos, ¿cierto? Eso lo vimos el viernes pasado, acerca del tema de barreras. No sé si ustedes recuerdan. Y si no, vamos a proyectar, que creo que tengo por aquí la presentación, solamente ese punto, porque no es parte del tema de hoy, solamente para mostrarles acerca de lo que vimos la clase pasada, o perdón, no la clase, sino la sesión pasada del prevencionista. Entonces me dan un minuto para ver dónde lo guardé. Si lo tengo aquí a la mano, lo proyecto inmediatamente. Aquí está. Me dicen ustedes si pueden ver, por favor. Sí, sí se ve. Perfecto. Esto fue lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Que nuestras barreras son compuestas. Entonces, una barrera depende de otra para que pueda funcionar. Una barrera depende de otra. Tú puedes tener una barrera física, una barrera dura, pero va a depender de un sistema de barrera incorpóreo, como es en todo caso la formación, entrenamiento, procedimiento, seguimiento, ¿cierto? Entonces depende una de otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todos hablamos de la cadena de la cadena de barreras, si una falla, la otra va a fallar porque es un sistema compuesto, no son autónomas. En algún caso sí, por eso es que justamente nace lo que dice, vamos a elegir cuáles son los controles críticos, que esos trabajan de forma autónoma, pero en su gran mayoría las barreras son compuestas. Una depende de otra. Y ahí están. Hablamos del sistema de barrera físico, ¿recuerdan? Hablamos del sistema de barrera funcional, hablamos del sistema de barrera simbólico y hablamos del sistema de barrera incorpóreo. Ya saben. Entonces, si nosotros hemos hablado acerca de que nuestro sistema de barreras es compuesto, entonces lo que vengo diciendo acá tiene razón de ser. Uno depende de otro. Si una pieza de dominó cae, la otra va a caer, porque es un sistema compuesto, complementario. ¿Listo? Y finalmente ingresa también a este conjunto de metodologías para ir armando nuestro botán, James Reason, en la cual justamente nos dice que las barreras no son perfectas. Siempre se pueden presentar fisuras. Y al presentarse una fisura, por ahí ingresa nuestro peligro, nuestra energía. Y nuestra función es poder evitar que éstas se alineen para poder desencadenar
una pérdida, un derroche, un desvío. Entonces, estas cuatro metodologías que acabo de hablar se han juntado y han dado nacimiento a nuestro Botán. Por eso dice, pero no encuentro mucha información de Botán. Sí es cierto, no vas a encontrar información de Botán porque es un nacimiento que ha ido formándose con el aporte de muchas empresas, dándole nacimiento a esta metodología que al día de hoy una, tiene una característica que es su fortaleza para poder identificar y gestionar mediante, lógicamente, esta gestión de controles que pueden ser críticos o, como bien lo dije, compuestos. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya comenzamos a hablar acerca de Botán, ya que hemos hablado un poco de la historia de Botán, de cómo se fue generando, organizando Botán. Entonces, Botán hace dos cosas importantes. Primero, nos da una mirada global de todos los escenarios de accidentes posibles o de consecuencias posibles que pudieran pasar en el entorno del peligro, ojo, del peligro, porque para ellos el peligro es la actividad que nosotros realizamos. ¿Ya? Eso es, sí, bien claro hablarlo. Si hablamos del peligro, hablamos de la actividad que realizamos, que es parte del negocio. Si tú haces una actividad que es parte del negocio, entonces no siempre tiene una connotación negativa. ¿Sí? Porque si ustedes me dicen que el vehículo es un peligro, es cierto. Entonces, si es un peligro que tiene una connotación negativa, yo les pregunto, pues, ¿para qué se compra un carro? No. Usted se compra un carro porque necesita movilizarse de un punto a otro. Perfecto. Entonces, no es que tenga una connotación negativa, sino que mientras esté controlado el vehículo bajo los lineamientos del manejo defensivo, pues es un peligro que no tiene potencial de daño. Y es por eso que ustedes lo compran y gozan de los beneficios que entrega tener un vehículo. Pero cuando se pierde el control de esta energía, la cosa cambia. Ese peligro comienza a tener una connotación negativa. ¿Listo? Entonces, bien claro, debemos tener presente eso. El primero es una mirada global. La segunda es que mediante la identificación de medidas de control, o sea, de barreras, de controles, nos permite desplegar lo que hace una empresa para controlar esos escenarios de riesgo. Ya hablamos pues de lo que viene a ser el riesgo tolerable, el riesgo residual, y ya nosotros comenzamos a trabajar con el famoso ALAR, ¿no? Lo más bajo razonablemente posible. Listo, entonces hemos dado una mirada a la historia de Botán, a cómo ha ido naciendo, a cómo ha ido modificándose, a qué metodologías dieron nacimiento a un Botán. Y quiero hablar un poco ahora de cuáles son los objetivos que busca Botán. Primero es que proporciona una estructura para analizar sistemáticamente al peligro. Eso sí es importante, es un sistema que tiene 8 elementos y esos 8 elementos no puedes dejar de tenerlos dentro de tu estructura de Botán. Después que ayuda a tomar una decisión sobre si el nivel actual del control es suficiente o no, porque vas a tener un nivel de consecuencia. Vas a tener un nivel de consecuencia. Y si para ti ese nivel de consecuencia no es lo razonablemente posible o lo más bajo posible, que ya estamos hablando de alar, entonces vas a utilizar mucho más barreras o vas a colocar mucho más barreras a tu factor de escalamiento. Ayuda a identificar dónde y cómo la inversión de los recursos podría estar mejor. ¿Por qué? Porque vas a colocar tu barrera en el lado preventivo, que es el izquierdo, o en el lado mitigador. Entonces yo comienzo a modelar y decir dónde esta barrera me va a resultar mucho más eficiente. Un día me hablaron y me dijeron, pero Marco, tener un plan de emergencia no es un control, porque ya pasó el accidente. Bueno, no es un control preventivo, eso es correcto, pero es un control mitigador. Porque ya Botán te va diciendo, ojo, 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 ¿dónde es más eficiente este control? ¿En dónde puede ser utilizado?
Y después, si es que incrementa la comunicación, concientiza a las personas sobre el riesgo, porque es un diagrama fácil de entender. No digo que es un diagrama que no se puede hacer. Sí se puede hacer y se puede hacer lógicamente con la información que tenemos nosotros dentro de un hiper, que tenemos nosotros dentro de la empresa para poder generarlo. No es difícil de hacerlo, pero es mucho más fácil entenderlo, a diferencia que a lo mejor leer un hiper, porque el Botany tiene un esquema mucho más didáctico, mucho más entendible. Vamos a conocer rápidamente en estos minutos que nos quedan del programa los elementos del Botany. Y para esto voy a utilizar un ejemplo claro acerca de una actividad cualquiera y quiero mostrarles una actividad que nosotros solemos hacer un fin de semana. Nos vamos al Parque de las Leyendas. Y si no vamos al Parque de las Leyendas, ustedes me dirían, pero Marco, ahí están los peligros, el animal es un peligro. Sí, perfecto. Entonces, si fuera el animal un peligro que tiene una connotación negativa, entonces, ¿para qué voy al Parque de las Leyendas? Ya no sería un negocio para las personas que tienen que han puesto el Parque de las Leyendas y para las personas que van allá tampoco es seguro, entonces no deberían de ir. Pero sin embargo, todos los fines de semana está completamente abarrotado. ¿Y por qué es así? Porque mientras los animales estén controlados, no hay un peligro con connotación negativa. No hay. Pero cuando estos se descontrolan, entonces definitivamente sí la cosa cambia. Entonces comencemos a tomar el ejemplo de un tigre en una jaula. Utilizaremos este ejemplo para ir detallando los elementos de un botán. Digamos que Juan es el director de un zoológico, del Parque de las Leyendas, ¿ya? Y es una organización que se gana la existencia exhibiendo animales al público. Sí, pues ponen el zoológico para que la gente pueda ir a ver los animales que están en exhibición. Como toda organización, su zoológico está sujeto a ciertos riesgos que originan el tener ese negocio. ¿Listo? Pero si Juan supiera que eso es negativo, entonces no pusiera su zoológico. Aunque muchos dicen, no, pero el que no arriesga no gana. No, es que ese no es el principio. No es que tú agarres y digas, bueno, pues voy a viajar de aquí, de Lima a Trujillo en mi carro y me la juego, pues, y me la juego. ¿No? Es que si no arriesgo no gano. No, pues. Mientras tú conduzcas dentro de los límites de velocidad, mientras tú tengas el manejo y el dominio de la unidad, y mientras tú tengas el carro en perfectas condiciones mecánicas, el grado de probabilidad de que esa energía se descontrole va a ser bajo. Por tanto, está controlado. Y vas a llegar a tu objetivo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Por tanto, el paso número 1 será identificar al peligro. En este caso, será pues lógicamente el tigre en la jaula, ¿no es cierto? O la exhibición de los tigres. Ese será nuestro peligro. ¿Qué es la actividad? ¿Qué es la actividad? Entonces ya les dije que mientras el tigre esté enjaulado, estamos hablando de que el peligro no tiene potencial de hacernos daño. Por tanto, no tiene siempre una connotación negativa. Eso debe quedar bien claro, por favor. El segundo es el evento top. Es cuando se pierde el control. Es cuando el tigre escapa. Es cuando el tigre sale. Es cuando el tigre escapa de esa jaula. Por tanto, se perdió el control de la energía. Y ahí estamos hablando del evento top, que es mi segundo elemento. El primer elemento es peligro. El segundo elemento es el evento top. O sea, lo que podría pasar. Escapó el tigre. Perfecto. El tercer elemento es ¿por qué escapó? Pues entonces vamos entrando un poco a las amenazas o a las causas que originan de que se descontrole la energía. ¿De acuerdo? Y es que el tigre, ¿cómo pudo escapar? ¿Por qué lado de la jaula? ¿O podría haber fallado el cierre automático de la jaula? ¿O tal vez se cometió un error al cerrar la jaula? ¿O simplemente el tigre es mucho
mucho más grande que la resistencia de la puerta de la jaula. Entonces, esas son nuestras amenazas, o lo pueden encontrar quizá en alguna bibliografía como las causas. Ese es nuestro paso número 3. Nuestro paso número 4 es que una vez que tú tienes la causa que origina el evento top, esta te puede dar consecuencias. Es que el tigre puede atacar a las personas, o es que el tigre puede generar daño a otros animales. O simplemente podemos tener daño al zoológico desde el punto de vista de que de la imagen de este, por ser un lugar completamente inseguro. Entonces, si tenemos 4 elementos, los vamos a diagramar. El tigre enjaulado es nuestro peligro. El evento top sería nuestro escape del tigre. Nuestras amenazas es que la jaula está rota o que la jaula no estuvo cerrada. Nuestra amenaza o nuestra causa, que es la que originó directamente que el tigre escape. Y cuando escapa el tigre, nos puede generar consecuencias. Que el tigre ataque al público o que el zoológico pierda reputación. Por poner 2, ¿no? Que pueden haber muchas más. Entonces tenemos los primeros 4 elementos de nuestro botán. Bien, lo que ahora tenemos que hacer es que esta causa o esta causa o amenaza, no desencadene mi evento top. Entonces, ¿qué tengo que tener? Barreras preventivas. Para evitar que eso suceda. Y si por A o por B no puedo llegar a controlar o no puedo llegar nuevamente a insertar al tigre dentro de la jaula, entonces voy a tener que utilizar barreras mitigadoras para disminuir la consecuencia. Para disminuirla. Para eso sirve mi barrera mitigadora, para disminuir, ¿cierto? Mi consecuencia. Eso sí es importante que tengamos en cuenta. Entonces tenemos la causa o la amenaza que desencadena directamente el evento top, y este evento top, si yo no logro, lógicamente, controlarlo, voy a terminar en una consecuencia. Pero para evitar que se llegue al evento top, tengo barreras preventivas. Y para evitar que la consecuencia sea severa, tengo barreras mitigadoras que pueden ayudar a minimizar mi consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos entendido los primeros 4 elementos de nuestro botán. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a ver ahora pues nuestras barreras. Vamos a verlas. ¿Ya? Entonces comenzamos primeramente a identificar las barreras preventivas o las barreras de recuperación o barreras mitigadoras. ¿Sí? Por tanto, la gestión de riesgos se enfoca en administrar los riesgos. Ustedes administran riesgos. Nosotros administramos riesgos. Y esto se hace mediante la implementación de barreras, de controles. Nuestra labor es eso, administrar riesgos. Bien, entonces, si nosotros tenemos a que el tigre escapó de la jaula, ¿listo? Y tenemos que la jaula se rompió o está rota, para administrarla podemos asegurarnos de que el diseño inicial esté alineado a los estándares, o sea, a la fuerza que pueda tener el tigre, al tamaño del tigre. Entonces, estoy comenzando a ponerle una barrera. ¿Para qué? Para que esa causa no desencadene en el evento top. ¿Listo? No desencadene en el evento top. ¿Qué más podemos colocar?
Seguidamente podemos contar con un programa de mantenimiento periódico a la jaula. ¿Listo? Podemos colocar un mantenimiento periódico. Entonces, ¿cómo va quedando nuestro botaje? Hablamos nosotros acerca del peligro, hablamos nosotros acerca de nuestro evento top y hablamos nosotros de nuestras dos amenazas que habíamos colocado o causas, que era la jaula rota, que la jaula no estuvo cerrada de acuerdo al procedimiento. Estas dos generaron el evento top. ¿Qué hago entonces con esta jaula rota? Le pongo barreras. Barreras preventivas. Entonces digo, bases del diseño. Tengo que tener un diseño para poder evitar que la jaula se me rompa. Y también tener un mantenimiento de gestión y pruebas. ¿De qué? De la jaula. Con esas dos barreras preventivas, yo puedo evitar que justamente la jaula se rompa y por tanto escape el tigre. Que pueden haber muchas más, lógicamente, acá estamos colocando solamente este ejemplo. Ahora, la jaula no estuvo cerrada de acuerdo al procedimiento. Perfecto. ¿Qué puedo hacer para que esto no se genere y me evite que el tigre escape? Cuidadores competentes para el zoológico, porque lógicamente deben saber cómo cerrar y abrir las jaulas, y tener puertas de cierre automático para evitar que las personas se olviden cerrar. Entonces, si tú agarras y simplemente te olvidas, se va a cerrar automáticamente la puerta. Y con eso lo que hago es que escape el tigre. Entonces, la energía siempre va a estar controlada. Siempre va a estar controlada. Bien, tenemos entonces ahora las barreras mitigadoras. Es que no logré evitar que el tigre escape. Perfecto, ¿y ahora qué voy a hacer? El tigre me puede atacar al público, que es mi consecuencia, y puedo perder una imagen como empresa. ¿Y qué va a pasar? Que nadie va a ir a mi zoológico. Entonces, para evitar que el tigre ataque, yo voy a tener para mitigar una alarma de escape para que la gente pueda rápidamente evacuar. Vamos a activar un plan de emergencia y evacuación con la gente para poderle darle una salida rápida al público. Y puedo también generar pistola de dardos para poder adormitarlo al tigre. Para minimizar, ojo, estoy minimizando el ataque del tigre. No es que no se vaya a dar la consecuencia se puede dar, pero lo que voy a hacer es que el daño sea menor, no me ataque a 10, a 15, a 20 personas. Esa es la idea. Para eso estoy mitigándolo. Pues no es que estoy eliminando completamente la consecuencia. Habrán dentro de las barreras mitigadoras, barreras de eliminación y barreras de mitigación. Eso es otro tema, que son las clasificaciones de barreras dentro de lo que son barreras mitigadoras y barreras preventivas. Y también hay dos clases dentro de las barreras preventivas que los vamos a ver en un próximo programa. ¿Listo? Y también vamos a ver que para evitar que el zoológico pierda una reputación, entonces tengo el portavoz del zoológico preparado para poder dar un mensaje rápido a la gente, para evitar que lógicamente se genere pues una mala imagen y la acción rápida, un comunicado a la empresa prefabricado y un riesgo de seguros. Y con eso trato, no es que no vaya a perder reputación, sí lo va a haber, pero se va a perder mucho menos, porque eso va a ayudarme a minimizar la consecuencia. ¿Listo? No es que no haya consecuencia. Entonces, ya nuestro diagrama va tomando una forma distinta. Ya, lo voy a colocar acá. Tomar en cuenta, por favor, todavía no hemos visto este tema todavía lo voy a explicar ahorita. Solamente quedaría, entonces,
mi peligro, mi evento top, mi causa o amenaza, mi consecuencia, mis barreras preventivas, que acabamos de detallarlas, y las barreras mitigadoras. Las barreras pueden ser innumerables, preventivas e innumerables mitigadoras. Va a depender mucho también de los controles que nosotros tengamos y del presupuesto que tengamos y de la gestión administrativa y de la gestión de seguridad que tú manejes. Bien, pero las barreras pueden fallar. ¿Recuerdan ustedes los 5 porqués? ¿Recuerdan ustedes el árbol de eventos? Entonces voy a preguntar ¿por qué? Bien, entonces para eso nace lo que nosotros llamamos la identificación de los factores de escalamiento de las barreras. Los factores de escalamiento justamente son los elementos que hacen que falle una barrera. Y también tengo que colocarle barreras, pero esas no son barreras mitigadoras, son barreras para los factores de escalamiento. Nada más. ¿Listo? Por tanto, debe quedar bien claro lo siguiente. ¿Qué cosa? Que nuestra cierre automático, o sea, nuestra barrera de cierre automático, ¿qué va a pasar? Puede fallar si hay un corte de luz. Se va la energía y no se puede cerrar la puerta. Ah, ya tenemos un porqué, ¿no? ¿Por qué puede fallar el cierre automático? Por corte de energía. ¿Mm? Chispas, ¿y ahora qué hago? Entonces tengo que ponerle un control a ese porqué. Y lo que puedo hacer es lo siguiente. Si se corta la energía, no se va a poder cerrar la puerta. Pero si yo coloco un motor de emergencia, entonces se va la energía, automáticamente se prende el motor de emergencia, la puerta se cierra. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, la barrera falló, corte de cierre automático. ¿Por qué falló? Por corte de energía. Este es mi factor de escalamiento. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Generador de emergencia, que va a controlar que este factor de escalamiento no funcione y por tanto mi barrera no genere una fisura. O sea, se generó un hueco acá por este factor de escalamiento, pero como le estoy colocando una barrera, entonces desaparezco esta fisura. Pero ojo, 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 esta barrera de factor de escalamiento no ataca ni a la causa, ni tampoco al evento top, solamente a esta barrera. Eso sí debe quedar claro, porque muchos piensan que las barreras o los factores de los factores de escalamiento van a evitar que la causa se genere. No, solamente trabajan para que la barrera preventiva funcione eficientemente. Y entonces finalmente quedaría de esta manera mi botán, ¿cierto? Como lo hemos visto anteriormente. Peligro, evento top, causa o amenaza, barreras preventivas, barreras mitigadoras, consecuencia, factor de escalamiento y barrera del factor de escalamiento. Marco, pero ¿puede haber factores de escalamiento para todas las barreras? Sí. Pero dentro de la gestión de los controles críticos se tiene que hilar con nuestro sistema para que sepamos cuáles son las barreras que siempre tienden a fallar. ¿Listo? Siguiente punto. ¿Puede haber factores de escalamiento en las barreras mitigadoras? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la pistola de dardos puede fallar, claro que sí, porque si la pistola de dardos no está calibrada, si la pistola de dardos no ha tenido mantenimiento, si la pistola de dardos no sabe, no hay personas
idóneas que lo puedan usar, puede fallar. Entonces se ocurre un factor de escalamiento y habrá que colocarle una barrera. Y es como va quedando nuestro botán. Es cómo se va construyendo un botán. Robert Albornoz me pregunta o dice o comenta, dice, también afecta al evento top, ya que la falla puede que escape el tigre. No lo entendí, Robert. No sé si podrías ampliar mejor tu comentario para poder hacerlo llegar a todos. Ya no entendí tu comentario. De seguro que es importante, pero no lo entiendo conforme lo has detallado. Yo no sé si hay alguna pregunta con lo que acabamos de ver. Hemos visto de una manera bastante simple, con un ejemplo simple, los 8 elementos de nuestro botán, que era nuestro primer inicio. Hablar un poco de la historia de un botán y hablar un poco de los elementos de un botán, de cómo se van generando. En un próximo programa podemos estar hablando acerca de las clases de barreras mitigadoras, dentro de las clases de barreras preventivas, ¿sí? Para poder ya comenzar a poder entrar quizá más adelante en un próximo programa, lo que vienen a ser los controles críticos, que también son temas muy importantes y que ahora muchas de las empresas mineras ya vienen trabajando básicamente dentro de la gestión de los controles críticos. Y quizás sea importante para ustedes también comenzar a manejar ese tipo de conceptos y ese tipo de gestión que se viene en este momento general. ¿Ya? Si hubiera alguna pregunta, si hubiera algún comentario, quedo atento a ustedes. Muy bien, creo que no. Espero que el programa haya sido de su agrado, que haya podido cumplir primero con este primer objetivo, que era hablar el tema, como ya les dije, de la historia y de los elementos del botán, y que, y que pueda ustedes, lógicamente, tener los lineamientos básicos para poder ir armando un botán. A veces escuchamos mucho hablar de botán, pero solemos tener algo de dudas. Con respecto a un curso que se va a dictar, que nosotros le llamamos la gestión del riesgo, ¿sí? Hay una promoción que estamos dictando de 4 cursos seguidos, que es Botán, ICAM, diseños de planes de acción y finalmente lo que viene a ser los indicadores de gestión o KPIs, que son amarra esos 4 cursos. Están ustedes invitados a poder participar del curso. Hay una información que la diseños de planes ya los pueda dar. Por mi parte, les agradezco su participación, que me acompañen como siempre en su programa El Prevencionista Nocturno y nos encontramos siempre el próximo viernes para continuar con este programa que espero sea de su agrado y que esté ayudando a poder afianzar algunos conocimientos, a recordar o simplemente puedan ustedes compartirlo con sus colegas, con amigos y se puedan comentar de estas metodologías que al momento están siendo utilizadas por muchas empresas. Gracias, muchísimas gracias por su acompañamiento. Que tengan ustedes un bonito y lindo fin de semana para ustedes y sus familias. Como siempre, quedo siempre atento a su disposición. No se olviden que pueden ustedes ayudarnos dando su like, dando sus comentarios sobre lo que estamos haciendo. Espero les esté gustando, porque queremos ir creciendo y hacer de este programa un programa que sea visto por muchas personas y que ese es el objetivo. Es completamente gratuito y siempre estamos conversando de temas que pueden ayudarlos. ¿Listo? Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes a las 7 de la noche con otro tema del prevencionista nocturno.
¿Quieres proteger a tus empleados y prevenir accidentes laborales? En nuestro curso de gestión de riesgo laboral explorarás la metodología Bowtie, una herramienta poderosa para identificar y controlar riesgos. Aprenderás la metodología ICANN, un enfoque sistemático para investigar incidentes y analizar su causa raíz. Te enseñaremos a diseñar acciones preventivas efectivas para minimizar riesgos y promover un entorno de trabajo seguro. Descubrirás cómo utilizar indicadores preventivos de seguridad y salud en el trabajo para evaluar el desempeño y mejorar continuamente. No pierdas la oportunidad de mejorar la seguridad laboral en tu empresa. Inscríbete en nuestro curso de gestión de riesgo laboral y brinda protección a tu equipo.